Buenos días de nuevo y gracias por la espera. Damos paso ahora en este momento a uno de los actos más importantes de la jornada de hoy, que está dedicado a la mesa de acogida, puesto que acogemos peregrinos desde el siglo XII. Presentaré a nuestros 4 ponentes uno a uno para que tengan un turno de 5 minutos en el que puedan hacer su exposición. Y la primera persona a la que daré paso es al deán de la Catedral de Santiago, don Segundo Pérez, que nos adelantará además cómo va a ser el nuevo gran centro internacional para la acogida de peregrinos de la ciudad. Don Segundo. Gracias. Me pongo aquí. Bos días a todos e a todas. Saúdo especialmente aos membros da mesa que compartimos esta experiencia de cada un de nós no mundo das peregrinacións. En primeiro lugar, asignaron aí falar do Centro Internacional de Peregrinacións que, como poden comprender, pois o mellor é visitalo. Non é só dicirlles que vai, que é certo, que xa o ven na prensa, que hai unha etapa nova, eu penso que vai haber un antes e un despois, no que significa a acollida aos peregrinos nesta cidade de Santiago e, sobre todo, por parte da Catedral de Santiago. Entonces, eu simplemente quixera facer unha pequena introdución antropolóxica ao sentido da peregrinación, que é o que subyace verdadeiramente en toda a labor, en toda a inspiración humana e relixiosa do que significa a peregrinaxe, a peregrinación a Santiago. Para facelo máis lixeiro, pois faigo e traduzo ao español. Pola gracia de Deus, soy hombre cristiano, por mis hechos un gran pecador, por mi condición un peregrino sin techo, muy pobre, que va errando de lugar en lugar. Mis bienes un atillo al hombro con un poco de pan seco y una sagrada Biblia que llevo bajo la camisa. No tengo nada más. Probablemente descubren que se trata de un texto del anónimo del peregrino ruso, ¿no? Probablemente esta puede ser la imagen de cualquier hombre o mujer de nuestro tiempo que anda a la procura de una respuesta sobre sí mismo. La búsqueda y la salida a los caminos y avatares de tantas existencias atormentadas nos lleva a la pregunta radical acerca de lo que aporta el sentido de la peregrinación en el concierto de las diversas antropologías que se debaten hoy por el dominio de las conciencias. ¿Acaso ligeros de equipaje y con la palabra de Dios en la mano no tendremos suficiente para que cada persona encuentre la vocación a que ha sido llamada? El hombre, que en virtud de su conciencia no puede evitar la pregunta por su origen y destino, percibe el camino de la vida con esperanza y temor, con serenidad e incertidumbres, con riesgos y seguridad. A la vida humana le es inherente, en cierto modo, un dramatismo que nos es difícil de perfilar y que estamos en un encuentro de turismo religioso, aquello que distingue al turista del peregrino. El peregrino, él elige el camino, al turista se lo eligen. Emprender el camino significa romper con lo conocido y lanzarse a lo arduo e incierto, confiarse al futuro del itinerario y de la meta, donde conciencia y libertad encarecen el precio de la peregrinación humana. ¿Cómo no identificar este hecho con uno de los mayores retos para hacer presente en nuestra cultura occidental una oferta nueva para los hombres y mujeres de este tiempo? En el relato de un peregrino que se ha llevado al cine, en la página de cortesía el autor Kerkeling, que he visto por ahí su novela, en esa página de cortesía resume con esta dedicatoria el sentido del camino. El camino te plantea solo una pregunta: ¿quién eres? Peregrinar no es solo caminar por los senderos de las rutas jacobeas u otras rutas de peregrinación presente en todas las religiones.
sino por las vías del espíritu y de la densidad antropológica de los hombres y mujeres de todos los tiempos. El peregrino, que se ha proclamado conciudadano de los seres humanos, pone como meta de sus ansias el restaurar en la tierra, como dice San Agustín, la ciudad de Dios. Común a las tres grandes religiones monoteístas del mundo es la fe en el Dios clemente y misericordioso. Las religiones sapienciales, no las del libro como llamamos nosotros, son especialmente sensibles a lo trascendente y a aquello que configura el ser humano en su dimensión mística. Hay que poner especialmente de relieve este hecho, dada la gran afluencia de peregrinos asiáticos. A ellos habría que añadir los hombres de buena voluntad que por motivos diversos se inician como caminantes, como turistas y terminan como peregrinos. Tal inmediatez e infinitud, características presentes y propias del camino, se complementan. ¿Por qué? Porque el que hace el camino, aunque carezca de fe religiosa, hace siempre una senda hacia el interior de sí mismo, porque es en la interioridad del hombre, en la unión de sus facultades, en la esencia de su ser personal, en la sustancia misma del alma, en donde se realiza la más acabada imagen del hombre y de Dios. He aquí la razón de algunas conversiones que se dan en el Camino de Santiago. Para los que poseen el don gratuito de la fe, el camino es confirmación en esa conversión de la que todos y en todo tiempo estamos necesitados. Al aumento de fe corresponde un aumento de coherencia interna más auténtica. En el Camino de Santiago, el arte y la cultura son como la naturaleza el instrumento de la experiencia de Dios. La experiencia directa, a veces por primera vez, del peregrino con la naturaleza lo lleva a reflexionar sobre ella, bien para admirar su belleza, bien para quejarse de su dureza. Atravesando bosques y ríos, llanuras desérticas y puertos peligrosos, enfrentándose con el viento, el calor o la lluvia, midiendo sus pasos en función de lo terreno, el peregrino toma conciencia de una realidad que le antecede y lo supera y puede llegar a presentir lo infinito. Caminar es una experiencia primordial que permite al hombre cambiar de lugar y abrirse a horizontes nuevos. La emigración, el nomadismo, la peregrinación son la expresión real del homo viator, que, como dijo Gabriel Marcel, viene a ser el itinerante, el que está en camino en sentido físico, aquel que puede percibir lo que es el camino psíquico y el camino espiritual. Los antiguos acostumbraban a nombrar las realidades espirituales en términos concretos y para ello recurren a expresiones como camino, sendero, vía, etc., para describir el proceso interior del hombre en su acceso a la comunión con Dios, con los hermanos, con la creación y el comportamiento que de ello deriva como compromiso con esas realidades. Las ideas de viaje y de camino son realidades genuinamente antropológicas. Ni los planetas, ni las plantas, ni siquiera los animales, ni los grandes simios viajan, salvo por metáfora. Ni tienen caminos, sino órbitas, trayectorias, rutas o rutinas. Por otra parte, viaje y camino son indisociables, como lo son el andar y el suelo, en el que se apoya un pie después de otro. El viaje y el camino se reducen al círculo del ser humano, y el hombre, en la medida en que viaja por caminos o vías, recibe la denominación, ya en la filosofía, desde la filosofía antigua, de homo viator. El viaje y el camino nos agotan en la conclusión, en su condición de procesos de desplazamiento físico de los hombres de unos lugares a otros. Como operaciones dadas en el espacio antropológico, son ante todo procesos definidos que implica el tiempo y que toman su origen a partir del estado de una humanidad dispersa, con unas especies y grados de dispersión. El viaje constituiría la reacción a la dispersión originaria y a la posibilidad de restablecer el contacto entre las partes que, procedentes de un tronco común, se han distanciado, alejado o independizado. Sigo en esto al profesor Gustavo Bueno, que en el año 2000 publica una obra
filosófica y fenomenológica acerca de este hecho. Estamos en camino y este estar en camino es una dimensión ontológica de nuestro. El status viatoris es inherente a toda condición humana. Ningún hombre en tanto que viva se puede considerar logrado, captado, alcanzado. El status comprensionis no pertenece a esta vida. Somos ante todo una no plenitud. Pero este aún no del status viatoris incluye en sí dos aspectos, uno negativo y el otro positivo. El no ser plenitud y el ser encaminado hacia la plenitud. Marchamos hacia la felicidad, hacia la plenitud objetiva en el orden del ser. De ahí que lo importante no sea la muerte, sino la dirección y el estadio en el camino en que estemos cuando nos sorprenda la muerte. El estado del ser en camino no es extrínseco a la persona humana. No se trata de ningún movimiento de traslación local, no es nada accidental. Es la propia sustancia humana la más recóndita intimidad de la expresada por este intrínseco y entitativo status viatoris. La experiencia interior y exterior del camino nos sitúan al ámbito de la respuesta de una forma convincente a la pregunta por el sentido de la vida, desde las dos exigencias básicas: tener una tarea que nos ilusione y enfrentarse con las verdades grandes, con los grandes interrogantes de la existencia de todo hombre y mujer. Quien sabe responderlos encuentra una dirección satisfactoria para su vivir e incrementa tremendamente su expectativa de felicidad en la realización de su vida ordinaria, pues sabe que lo que verdaderamente importa, lo que se toma en serio, es la verdad. El camino es el camino para la pregunta por el sentido de la vida. Dicho de otro modo, saber cuáles son los valores verdaderamente importantes para mí es lo que hace posible emprender la tarea de realizarlos. Dicho crudamente, se es ser humano cuando se tiene sabor teórico y capacidad práctica para responder a estas preguntas. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué existo? ¿Qué debo hacer? A esta introspección sirve el camino desde su misma esencia y sentido escatológico. ¿Quién es, pues, el peregrino? Un hombre de fe que se da cuenta de que el camino que recorre, más que un itinerario físico en el espacio o una distancia entre dos puntos cuantificable en kilómetros, es además y sobre todo el camino de la verdad que da sentido a todos los caminos, que abre horizonte a su vida y desvela la respuesta auténtica a la pregunta sobre el origen, el sentido y el destino del hombre. El peregrino es, en fin, aquel que descubre que el camino más arduo no se encuentra en ningún lugar de la geografía física, sino en ese itinerario íntimo que conduce a la verdad. Una opción decidida, comprometida y valiente, ajena por completo a cualquier tipo de huida de la realidad. Al contrario, el peregrino aspira de una forma esperanzada a alcanzar la verdadera realidad, el verdadero sentido del mundo y de sí mismo. Por ello, la meta de su caminar sobre la tierra no termina en un determinado punto, aunque aparentemente se dirija hacia él. Su destino y también su condición está marcada por el camino, por el incesante peregrinar hacia una meta que, no obstante, no resta valor al camino mismo. Viajero es palabra descriptiva, el que viaja, el que se mueve de un lugar a otro. Peregrino es otra cosa. Etimológicamente es el forastero, el que anda por tierras ajenas, el que está fuera de los suyos, de su casa y de su patria. A ese significado, heredado de época clásica, la voz peregrinus fue añadiendo otro que desde el siglo XI será dominante, sobre todo en la ruta a Santiago de Compostela. A partir de esa época, la peregrinación designa ante todo el viaje individual o colectivo hacia un lugar santo, efectuado por motivos religiosos y en espíritu de devoción. La peregrinación nace, como hemos dicho, de la propia naturaleza viajera del ser humano y el principal motivo que hoy impulsa a miles de personas a realizar el camino es la necesidad de buscar lo absoluto, algo que ha propiciado la crisis profunda que sufre la sociedad actual y que ha hecho que esta ruta de peregrinación europea haya experimentado
un importante resurgir en las últimas décadas y que le convierte en una ruta hasta el fin del mundo desde los diversos lugares de la Tierra. Nada más recordarles que el día 20, martes a las 12:30, se inaugurará ese nuevo centro de acogida a los peregrinos que yo creo que va a marcar un antes y un después en esta ciudad y en la Iglesia compostelana para acoger a los peregrinos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. La segunda persona a la que daré paso antes de, al final, proceder a un coloquio con el público se llama Faith Walter. Ella forma parte del equipo que ha desarrollado una iniciativa privada en nuestra ciudad, que es la Pilgrim House. Después de mochilear por Europa y trabajar en un albergue en Ámsterdam, con su marido se ha establecido en Galicia y su único afán ha sido el de auxiliar a las personas que buscan respuestas para las preguntas más importantes de la vida. Gracias, Ana. Hola, buenos días. Voy a leer para que no me olvide las cosas. Soy Faith Walter, mis padres son de Taiwán, pero yo nací en los Estados Unidos. Hace 8 años, mi marido, nuestros hijos y yo nos trasladamos a La Coruña para trabajar con una iglesia allí y registrar una nueva asociación. Se llamaba Terra Nova. En 2011 nos trasladamos a Santiago y en julio de 2014 por fin abrimos el Pilgrim House, el centro de bienvenida Pilgrim House, con un equipo de 6 gerentes. Todos somos de los Estados Unidos, pero queremos añadir también gerentes de otras partes del mundo. Nuestra visión era crear un espacio donde los peregrinos pudieran reunirse entre sí, reflexionar sobre su camino y también encontrar ayuda práctica, todo en el mismo sitio. Pilgrim House no es un albergue, sino un centro de día para los peregrinos y ofrecemos todo a cambio de donativos. En Pilgrim House tenemos espacios donde los peregrinos pueden hablar y reunirse, una sala de estar aquí, bastante grande, un comedor pequeño donde los peregrinos pueden traer algo para merendar y también una sala tranquila para que los peregrinos puedan escribir en su diario o leer tranquilamente. También, servicios prácticos incluyen una pequeña lavandería, impresión de tarjetas de embarque y consigna de mochilas. Durante la semana también se realizan meetups, donde los peregrinos pueden reunirse y hablar más de lo que han aprendido en el camino. Algunas de las cargas emocionales de los peregrinos son muy pesadas, han perdido a seres queridos o están pasando por una transición. Entonces, sobre todo, queremos escuchar a la gente y crear en Pilgrim House un lugar donde se pueda sentir la paz de Jesucristo y el amor de Dios. En realidad, acabamos hablando sobre todo con personas que hablan inglés o español, pero los miembros del equipo también hablamos un poco de chino y alemán, y a través de Pilgrim House damos la bienvenida a peregrinos de todas las nacionalidades. Estamos ahí para todos. También estamos entusiasmados con lo que Ivar y el hermano Paco están ofreciendo y con que la Catedral y Xacobeo estén a punto de abrir el nuevo Centro Internacional de Acogida. Creo que es algo bueno para la ciudad de Santiago tener más lugares para ofrecer acogida y proporcionar más bienvenida a la gente. Bueno, el tema de esta mesa redonda es la acogida y quiero hablar un poco de lo que hemos aprendido a través de trabajar en Pilgrim House y en Ámsterdam hace 20 años. Primero, escuchar atentamente las historias de la gente es muy importante. Escuchar, quizás particularmente cuando alguien esté hablando de algo serio o doloroso, tiene que ser hecho con toda nuestra atención. Es difícil y a veces nos cansa, pero muestra a la persona el valor que de verdad tiene. También
La acogida significa dar a los peregrinos la libertad de usar el espacio y ensuciarlo. Creo que los que trabajan en el mundo de la hostelería van a entender esto. La primera reacción puede ser resentimiento al trabajo extra que tenemos cuando los peregrinos llegan embarrados o cuando dejan las cosas desordenadas. Pero ellos necesitan tener la libertad de sentirse como en casa para que la conversación y la relación se abran. También, al otro lado, pedir a los peregrinos respetar el espacio y a otros peregrinos asegura que Pilgrim House siga siendo acogedor para todos. Un día un peregrino llegó y estaba insultando a todos los británicos, todos, fue impresionante. Y había una peregrina británica sentada justo ahí en el salón. Tuve que pedirle que parar y hablar con respeto y afortunadamente después de esto lo hizo. Otras veces hemos puesto otros límites para proteger el espacio, otros peregrinos o nuestros vecinos. Así que la hospitalidad no significa dejar que la gente pase por encima de nosotros o de otra gente. Para nosotros significa dar forma al lugar para proteger la visión que tenemos, pero al mismo tiempo invitar a la gente a ser lo que son. También, si vemos a peregrinos fuera de Pilgrim House, intentamos ser una presencia acogedora y amable. A veces los peregrinos sienten que Santiago es solo otra gran ciudad, pero todos nosotros podemos decirles buen camino, ayudarles a encontrar algo en el mapa, y en general mostrarles lo hospitalario y especial que Santiago es. Un sacerdote holandés llamado Henry Nouwen escribió un libro titulado Abriéndonos, y este libro ha informado mucho de lo que hacemos en Pilgrim House. Nouwen habla de pasar del aislamiento a la soledad y de hostilidad a la hospitalidad. Es muy interesante y les recomiendo leerlo si quieren estudiar más el tema de acogida, particularmente el tema de acogida cristiana. Así que, en definitiva, lo que queremos ofrecer a Pilgrim House es un lugar para que los peregrinos, ahora sin nombre y sin rostro mientras hacen el camino, encuentren acogida cuando lleguen a Santiago y cuando interactúen con nosotros. Sé que es la meta de todo el mundo en esta mesa redonda, así como muchos de ustedes, y tenemos el honor de unirnos a ustedes en eso. Si tiene tiempo, no dude en pasar por Pilgrim House, estamos en la Rua Nova, y echar un vistazo dentro. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. A continuación estará con nosotros Francisco Castro, más conocido como el hermano Paco, es rector del convento de San Francisco y director del Museo de Tierra Santa. Dicen quienes lo conocen bien que es un realista inconsciente o un soñador consciente y sin duda un amante del camino y de sus valores, el cual hizo mucho antes del boom de esta histórica ruta de peregrinación. Él nos hablará del Centro Espiritual de Acogida al Peregrino, un espacio abierto a todo el mundo, a toda creencia, en el que únicamente se cumple una premisa que resulta muy sencilla. El peregrino quiere hablar y ser escuchado. Gracias. Gracias. Paz y bien. Cuando alguien me pregunta acerca de mis orígenes, siempre digo que soy santiagués, del barrio de San Pedro, por tanto de uno de los barrios acogedores de los peregrinos desde tiempo inmemorial. Desde niño a mí me llamaba mucho la atención el hecho de que por mi barrio pudiesen pasar tantos hombres y mujeres caminando y que además pudiesen quedarse extasiados contemplando la iglesia de mi pueblo, me refiero a la Catedral de Santiago. A mí me llamaba mucho la atención, por eso desde entonces comencé a adentrarme en tratar de buscar el sentido, el porqué, a través de lecturas, sobre todo la historia, la espiritualidad, todo lo que tenía que ver con esta ciudad y sus caminos.
Es así como en el año 1989, por primera vez, me lanzo al camino, realizo esa experiencia de caminar hacia Santiago. Recuerdo que mi madre, en el momento en que se lo comuniqué, justo el día anterior a salir, coger un tren para luego volver caminando, simplemente vino a la habitación, estaba ya en cama y me dijo: «Filliño, estás tolo». ¿Qué sentido podía tener que un compostelano se levantase, marchase y volviese caminando a casa? Pues justamente eso era lo que quería experimentar, el porqué. A través de esa experiencia de contacto con la naturaleza, de contacto con tantas personas provenientes de tantos lugares del mundo, el haber comprobado in situ lo que es y significa el Camino de Santiago me abrió un horizonte. Tanto es así que creo que hoy soy una persona que tengo una mentalidad abierta gracias, sobre todo, al Camino de Santiago. El Camino de Santiago me enseñó una forma nueva de entender la vida, que es fundamentalmente desde la solidaridad, desde el compartir, desde el abrir el corazón a una dimensión tantas veces olvidada, amordazada, sobre todo en los tiempos que corren, que es la espiritualidad. Cuando hablo de espiritualidad no solamente me refiero al hecho de profesar un credo religioso, sino que me refiero a algo tan profundamente humano como poder disfrutar de la amistad, del compartir un café, del poder contemplar una puesta de sol o el simple hecho de que una persona sea capaz de quedarse a solas consigo misma y comprender que somos más de lo que se ve, mucho más que una apariencia. Sobre todo en una sociedad como esta en la que priman tanto las apariencias, el peregrino acaba descubriendo que la esencia del ser humano está dentro, es el corazón. Y hay ahí un mundo interior que muchas veces no se puede balbucear en palabras, que no se puede dar expresión o forma en palabras y que tiene tanto que ver con el mundo de los sentimientos, con el mundo de las pasiones, con el mundo de la espiritualidad. Por eso este conocimiento del Camino de Santiago in situ, a través de sentir el peso de los kilómetros, hizo también que, como compostelano, en un momento dado concibiese que tenía que hacer algo en mi ciudad para acoger a los peregrinos. Es una ciudad muy bella, es una ciudad con mucha historia, culturalmente muy rica. Es una ciudad que se precia de ser posiblemente lo que no es ninguna ciudad en el mundo, que es un centro de acogida de tantas personas de más de medio mundo que vienen caminando hasta aquí. Por eso, en el año 2005, el 1 de julio del año 2005, comenzó el espacio de acogida de peregrinos en el convento de San Francisco. 800 años de historia puestos también al servicio de los caminantes, pero con una intención. No se buscaba el ofrecer un espacio confortable, no se buscaba el ofrecer materialmente nada que enriqueciese, solamente el hecho de acoger, de que el peregrino en la ciudad de Santiago de Compostela pudiese encontrarse con un espacio íntimo de tranquilidad, de paz, de libertad también, para poder compartir su experiencia. Es curioso, si hablásemos con un peregrino justo antes de comenzar su peregrinación, por ejemplo en Roncesvalles, si tú le preguntas cuáles son las motivaciones, probablemente ese peregrino, esa peregrina, te dirán simple y llanamente que tengo unos días de descanso, vacaciones, un amigo mío ha hecho el camino y me ha dicho que es una experiencia muy interesante, que conoces a mucha gente, que culturalmente te enriquece mucho. Si a ese mismo peregrino, cuando llega, hablas con él en la plaza del Obradoiro, con ella, seguramente no será capaz incluso de verbalizar lo que ha sentido, lo que ha experimentado. A lo largo de estos 11 años de acogida de peregrinos he podido ver, contemplar con mis propios ojos cómo se produce un auténtico milagro, una revolución interior en muchas personas que realizan el Camino de Santiago. Para bien, un cambio, una transformación que hace que esas personas regresen a su casa con ánimos nuevos y además con el deseo de retomar su propia vida, pero siempre con una dimensión de mayor apertura, de mayor solidaridad. Por eso, en ese sentido, soy un gran defensor del Camino de Santiago, de los caminos a Santiago, de la experiencia de la peregrinación. Posiblemente hay tantos caminos como peregrinos, porque cada cual hace su propio recorrido interior, pero hay muchas similitudes. En el camino acabas comprendiendo que en realidad lo que nos diferencia es muy poco, ni tan siquiera el idioma, porque hay un lenguaje universal que se practica en el Camino de Santiago, que es el lenguaje de los gestos. Una sonrisa, una mano que se tiende, el compartir, es algo que todos comprenden perfectamente. Una de las experiencias más curiosas que hemos podido también comprobar es que las nacionalidades desaparecen. Hay una gran familia en el Camino de Santiago, es la familia de la humanidad, y hay mucha gente que está en búsqueda. Cada cual con su vida a cuestas. En cierto modo, la mochila es el símbolo también de la propia vida, de la propia historia, que pesa. Y el peregrino sabe perfectamente que para vivir en el camino se necesita muy poco, realmente muy poco. Aprende a vivir con sobriedad y aprende a compartir. Este es uno de los grandes valores, a mi modo de ver, del Camino de Santiago, y esto forma parte de la espiritualidad del camino.
Por eso, en ese sentido, insisto, soy un gran defensor y quiero hoy rendir homenaje también a los peregrinos, pero también a otras personas que muchas veces, de una manera completamente anónima y sin salir en titulares, sin embargo, están haciendo posible el camino. Las y los hospitaleros. Hombres y mujeres normalmente que previamente hicieron la experiencia de la peregrinación y que llega un momento en su vida en que no solamente su tiempo libre, sino algunas personas incluso jubiladas deciden dedicar su tiempo decididamente precisamente para acoger a los peregrinos. Acoger es mucho más que ofrecer una cama. Acoger humanamente es abrazar interiormente a la persona que llega, con sus sufrimientos. Podría contar tantísimas experiencias de estos años, casos concretos de personas, de lo que nos cuentan. Seguramente la experiencia que tienen en la oficina del peregrino, en la catedral, en la Pilgrim House. También tú seguramente tendrás tantísimas experiencias de peregrinos que transmiten algo que es tan difícil realmente de poner por escrito, pero que sin embargo está ahí latiendo. Por eso, insisto, considero que Santiago de Compostela, los caminos, pero sobre todo la ciudad de Santiago de Compostela, tiene que ser mucho más que una ciudad patrimonio universal de la humanidad. Tiene que ser hogar. Hace tan solo un momento, justo antes de venir aquí, pasé por la Plaza del Obradoiro y me llamó la atención nuevamente que a mediados del mes de octubre hay muchos peregrinos. Sigue habiendo muchos peregrinos. Y es curioso. Quizás el estar metido en el día a día, en lo cotidiano, en la rutina, hace que tantas veces que paso por delante de la catedral en la Plaza del Obradoiro, ya estoy tan acostumbrado a ver a peregrinos que ya ni me fijo. Cuidado con eso, porque podemos invisibilizar a personas que probablemente necesitan algo tan sencillo como alguien que les sonríe o que les ofrece un saludo. Simplemente una anécdota, me sucedió en una ocasión. Vino una peregrina al convento, quería verme, yo no la conocía de nada, la atendí y solamente me dijo, vengo a que me des un abrazo. Le di un abrazo y no me dieron más palabras. Pero es un abrazo que va más allá precisamente de las palabras. Uno de los espacios que cuidamos mucho en la atención a los peregrinos, evidentemente, aparte de que se sientan acogidos, es el hecho de que puedan intercambiar, de que puedan comunicar sus experiencias. Y luego también ofrecemos un espacio que llamamos meditación por la paz. La paz es algo universal, a lo que todo ser humano aspira, que no es sino un pequeño momento de espiritualidad ecuménica, abierta absolutamente a cualquier persona que profese cualquier religión, y de hecho con nosotros han participado no solamente cristianos, sino también budistas, musulmanes, judíos o personas que se declaran ateas o agnósticas, porque entendemos, vuelvo a lo mismo, que existe una gran humanidad y que la experiencia humana va más allá del hecho mismo de que uno pueda profesar un credo religioso o pueda tener una determinada nacionalidad o hablar un determinado idioma. Y es curioso porque acabamos siempre este momento de encuentro por la paz precisamente con un abrazo. Y ahí he visto a mucha gente derrumbarse con lloros en los ojos, que luego te cuentan su experiencia de vida, porque hay otro camino que es más doloroso, que es el camino de la vida y los muchos sufrimientos que traen los peregrinos, y ese abrazo significa algo que va más allá de lo meramente formal. Es un abrazo humano, es un abrazo de cariño, es un recuerdo para que te lo lleves de Santiago. Y de hecho solemos regalar también a los peregrinos una piedrecita pintada con una flecha amarilla, que es el símbolo universal, para que recuerden que el camino continúa, que en sus casas, en sus lugares, van a tener que continuar con esa experiencia de la peregrinación. Simplemente concluyo con la bendición que ofrecemos habitualmente a los peregrinos en este espacio de acogida. Que el amor sea luz de esperanza en tu caminar, que la paz sobreabunde en tu corazón, que la bondad sea tu huella en esta vida, que la fe te afiance frente al misterio de la vida y que llegado el momento de alcanzar la meta, el amor te abrace eternamente. Sé feliz y haz felices a los demás. Graciñas. Gracias. Muchas gracias. La última persona a la que presentaré se llama Ibar Rekbe. Él tiene una formación amplísima, es propietario de un foro centrado en el Camino de Santiago, donde atiende todo tipo de cuestiones que se le formulan y nos hablará de toda esta experiencia, puesto que se ha convertido en un referente para toda persona que necesita ayuda. Muchas gracias.
Gracias. 11 años. 11 años llevo con ese proyecto que empecé en octubre de 2004. Octubre de 2004 instalé el software, el foro en el servidor y me registré como miembro número 1. En febrero de 2004, Mark Zuckerberg empezó Facebook, 6 meses antes que yo. Él tiene unos billones de usuarios, yo unos cientos de mil, pero creo que estamos igual de contentos de cómo ha quedado todo. Pero antes de seguir hablando de lo que he hecho, el proyecto, un poquito sobre mí. Soy noruego, me llamo Ivar Rekve. Estudié psicología 1 año en Noruega, después 3 años de económicas. Fui a Estados Unidos, terminé un bachelor y un MBA. El MBA era como una mezcla entre informática y económicas. Tenía clases de programación, clases de bases de datos, también clases de marketing normales del MBA. Mi idea era convertirme en una persona que podía hablar el idioma de los informáticos, pero también el idioma de la gente que hace negocio. Después trabajé en Deloitte Consulting en Seattle, 2 años. La mayoría de los proyectos eran en Silicon Valley, que era muy interesante esos 2 años, pero mucho trabajo. Entonces lo dejé después de 2 años y trabajé unos años en la Universidad de Colorado State University en Fort Collins, en Colorado. Ahí realmente fue la primera vez que empecé a notar el poder de las comunidades en Internet. Porque ahí trabajé mucho en e-learning. E-learning es cuando haces un curso en una universidad, pero en Internet, no en la aula. Y realmente lo que fui haciendo es creando cursos, convirtiendo cursos que tenían profesores en la aula y convirtiéndolos en un curso en Internet. Y cada pequeña clase, unos 20 alumnos en cada clase, se convertía en una comunidad para este año. Entonces, después de salir de Fort Collins, mi mujer es de aquí, por eso estoy aquí. Después de terminar los 2 años de Colorado State University, decidimos volver a Europa. Entonces, claro, la pregunta era ¿dónde vamos? ¿Vamos a Noruega o a Galicia? Y al final elegimos Galicia y ese fue cuando yo llegué en verano 2004. Mientras estaba yo, vine aquí sin hablar español. Entonces, mientras aprendía el español, necesitaba un proyecto o algo para hacer, porque trabajar sin español es difícil. Entonces, empecé en octubre. Lo que es un foro, es un sitio donde gente que tiene preguntas sobre el Camino de Santiago puede darse de alta, que es gratuito, y preguntar y aprender. Durante los 11 años que llevo, ya tengo más o menos unos 20.000 preguntas, con unos 300.000 respuestas. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que más o menos cada pregunta recibe unos 10 respuestas. Con muchas preguntas del camino no existe una respuesta correcta. Por ejemplo, ¿qué es la mejor bota? ¿O la mejor mochila? Depende de la persona, de la altura, de muchas cosas. Lo bueno del foro es que recibes muchos tipos de respuestas de muchos diferentes tipos de personas. Y lo que haces después, cuando lees esas respuestas, es eliges uno que a ti te viene bien. Yo estoy más de acuerdo con bueno, voy a hacer eso. También, normalmente, la vida en el foro empieza a arrancar en enero. En enero y febrero es cuando los novatos entran en la comunidad y empiezan a preguntar preguntas. Tengo unos 46.000 miembros. Eso es acumulado durante los 10 años. Entonces, no hay 46.000 personas todos los meses, pero unos 100.000 visitas tengo por mes, únicos. ¿Qué quiere decir? Que hay unos 100.000 peregrinos o personas pensando en hacer el camino que visitan la página web durante un mes.
La mayoría nunca se registra, la mayoría nunca pregunta ninguna pregunta, la mayoría solamente lee para aprender. Muchas veces la gente dice que este foro es el foro de Ibar, que yo digo que vale, bien, pero realmente yo veo que esta comunidad no es mío. Esta comunidad es mucho más que mí. Yo trabajo para ellos. La comunidad muchas veces me piden cosas y mi trabajo es darlas lo que piden. Un ejemplo. Muchas veces hay gente en el foro que llevan 2 o 3 años planificando su camino en Internet. Por ejemplo, hay gente ahora que están planificando el Camino a Santiago en 2018, que ahora mismo están en el foro todos los días preguntando y preparando su viaje. Para mucha gente es una página web en inglés, que quiere decir que en el mundo inglés entran los australianos, entra gente de Estados Unidos, que para ellos es un viaje largo y grande. Muchas veces planifican su camino en el foro y hablan con mucha gente. Y cuando empiezan a caminar, a lo mejor caminan 2 o 3 días con un grupo de gente y se dan cuenta después de 2 o 3 días que a lo mejor en el foro han estado preguntando y interactuando con la persona al lado muchos años sin saberlo. Eso pasa porque en el foro tú tienes el nombre de usuario. Muchas veces no pones tu propio nombre, pones otro nombre. No pones tu cara en el avatar, pones una flor o un paisaje. Entonces no es muy fácil saber quién es cada persona. Pero cuando empiezas a caminar, la gente quiere saber si te conozco de un sitio. Entonces me pidieron en la comunidad si podíamos hacer unos parches para que ellos puedan comprar esos parches, ponerles en sus mochilas o chaquetas para que cuando van caminando, si ven otro parche, saben que a esta persona a lo mejor está en la comunidad. Hicimos este. Este es el parche que yo vendo a los peregrinos de mis miembros y que yo he vendido durante los últimos 5 o 6 años, he vendido miles. Y es un ejemplo de donde realmente la comunidad pide algo y mi trabajo es darle esto. Eso para mí es importante. Después, el foro es donde está mucho de la vida de la página. Hay también una sección de Camino Fotos, donde la gente que después de haber hecho el camino, por ejemplo, esos días hay mucha gente que han vuelto ya a casa y vuelven al foro y suben muchas fotos de las experiencias que han tenido este verano. Entonces se ve mucho ahora que ha subido muchas las subidas de fotos. Tengo unos 3.000 fotos ahora porque acabamos de poner esta posibilidad. Camino Resources es otra sección y lo he puesto porque en el foro no quiero que la gente ponga enlaces publicitarios. Este es para los peregrinos puro y duro. Yo sé que cada vez hay más productos relacionados al camino, entonces hemos hecho una sección que es Camino Resources, donde sí empresas pueden subir sus productos para presentarla a la comunidad. También en Camino Resources hay muchos peregrinos que ellos mismos han hecho un PDF para ayudar a planificar su camino con listado de nombres de hoteles o albergues, con números de teléfonos, con correos electrónicos. Ellos mismos suben PDFs que pueden ser útiles para futuros peregrinos. También el año pasado hice yo, con una colaboración con una empresa aquí en Santiago, Camino Places. Es una app para los miembros del foro, donde los miembros pueden hacer login en el app con el mismo login que tienen en la plataforma y buscar alojamiento y lugares alrededor del camino cuando están caminando. Lo último que quiero decir es, para el futuro, tengo muchas ganas, para ellos que están aquí, que son informáticos, este foro tiene un API. ¿Qué quiere decir? Que aplicaciones externas pueden conectarse a esta plataforma y tener acceso de los usuarios míos. Y me gustaría mucho, si hay gente
en Galicia que tiene ideas de aplicaciones móviles, de otras ideas informáticas, que quiere colaborar, porque yo tengo gente. Si vosotros tenéis ideas buenas, aplicaciones que se puede hacer, podéis conectar a mi API y ya tenéis usuarios y colaboramos. Espero que os gustó mi presentación. Voy a estar aquí un rato después de la comida también, voy a estar por aquí. Entonces, si tenéis preguntas, ya estoy por aquí. Muchas gracias. Bien, ahora ha llegado el turno de abrir el coloquio con la participación del público, que únicamente con levantar la mano les acercarán un micrófono. Y para abrir esta parte me gustaría preguntar, merced al título de la mesa, si Santiago, que es una ciudad patrimonio, tiene muchos deberes pendientes en cuanto a la acogida de los peregrinos, que, haciendo una crítica constructiva, ¿cuáles serían? ¿Cuál era? No hay turnos ahora. Vosotros que... Santiago todavía tiene mucho que hacer para la acogida de peregrinos. ¿Qué se podría hacer? Yo creo que todavía hay muchos servicios que se pueden ofrecer en Santiago. Yo tengo que no que se marcharme. ofrecen. Y no es solamente el público, eso es iniciativas privadas también, que hay muchas oportunidades, que se puede hacer cosas. Yo lo siento, porque pero... cada vez más creo que el peregrino exige más servicios y yo creo que se puede hacer cosas. Que en las propias calles, o al menos en la Plaza del Obradoiro, pudiera haber un servicio de voluntariado. Esto lo hemos pensado, hemos lanzado ya la idea, Sí. de gente incluso de la ciudad que pueda disponer de tiempo con un identificativo para estar y simplemente dar la bienvenida a los peregrinos y desde ahí orientar, porque muchas veces los peregrinos necesitan saber dónde está esto, lo otro, de más allá. Hacer eso, pero además como un gesto de hospitalidad por parte de los propios compostelanos o cualquier otra persona que se sume. De tal manera que el peregrino, al entrar en la ciudad, ya ve que no es una ciudad cualquiera, o una ciudad como cualquier otra ciudad donde se puede perder, sino que hay alguien que te está esperando y en la calle. Se me ocurre. No sé si es una de las cosas que demandan las personas que Sí, se alojan. Bueno, yo creo que a veces la gente nos comenta que cuando entran a Santiago, la gente les ignoran. Entonces, es un poco, todos nosotros podemos tener la actitud de bienvenida, sonríe cuando les vemos. Y, ¿qué más? Pero el nuevo centro de acogida de Xacobeo va a ser muy grande y un espacio para que los peregrinos puedan encontrarse también. Ya, no sé. Muy bien, si alguien tiene... Gracias. Clinete Lacativa, de Brasil, da Confradia del Apóstolo Santiago de Rio de Janeiro. Eu queria fazer uma pergunta para Dom Segundo, pero lo preguntaré no congresso da próxima semana. Ha tenido que irse. Para hermano Paco. Eu estuve uma vez em esta coisa de la paz e me emocionou muitíssimo. Então, sempre hablo para os nossos peregrinos que estão a venir, que intentem quedar-se em São Francisco, porque é muito bonito e vocês seres muito amoroso e carinhoso com os peregrinos. E quando nós outros chegamos aqui, sempre necessitamos, porque estamos extremamente sensíveis, porque hemos reflexionado sobre nossa vida e cambiamos, e mesmo os que vêm para ser ginásio se tornam peregrinos. E eu queria fazer uma pergunta e um pedido. Uma vez, eu hizo 11 vezes o caminho, e uma vez eu consegui que esta capilha da Ordem Terceira, eu consegui vê-la. E tem uma imagem preciosa de São Francisco como peregrino. Eu creio que isto devia ser visto por los peregrinos, porque é muito bonita. Eu digo aos peregrinos, vão à igreja de São Francisco, porque a morte de São José é uma coisa muito bonita. Mas aquela imagem de São Francisco merece a pena estar a ser vista por todos. Está sempre cerrada.
Gracias. ¿Puedo hacer una aclaración? Es que esa iglesia de la que habla no depende de nosotros. Nosotros no tenemos la llave, si no estaría abierta. Depende de la Orden Franciscana Seglar y son ellos los que gestionan y, por tanto, nosotros no somos quienes, evidentemente, de decidir algo en la casa de los vecinos. Yo sí le puedo asegurar que la de San Francisco está abierta casi 8 horas al día para quien quiera venir. Esa es la que depende de nosotros. ¿Más cuestiones que quieran plantear? Hola, bueno, soy de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago, de la GACS, y obviamente nos preguntan, nos piden información y tal. Y sobre esto, quería saber, lástima que ya se fue, a quien corresponda, aquí me puede responder cómo se prevé, en qué consiste, cómo va a ser el Centro Internacional de Acogida al Peregrino, que se va a inaugurar el 20, pues va a ser esto, se va a enfocar en esto, una información, aunque el martes que viene, si Dios quiere, ya lo vamos a saber, pero un poco que me digáis aquí cuál es. Si queréis, si no, pues nada. No sabemos. Yo no sé nada. ¿En qué consistirá el Centro Internacional de Acogida al Peregrino? El Centro Internacional de Acogida al Peregrino es un lugar, un centro que creado entre la Catedral, en un convenio entre la Catedral y la Xunta de Galicia, pues para la acogida al peregrino. En este centro se va a ubicar de nuevo la oficina del peregrino, donde se expiden las compostelas, duplicando, no, más que duplicando, triplicando la capacidad de la oficina del peregrino, y después va a ser un centro donde tenga pues lugares, habrá también un espacio de información sobre el Camino de Santiago y Galicia, habrá un centro de documentación sobre la cultura jacobea con la biblioteca de la Sociedad Anónima de Gestión del Plan Jacobeo, habrá espacios para las asociaciones, hay una capilla un poco interconfesional, y tiene una vocación de ser un lugar de encuentro. Hasta ahora los peregrinos cuando llegaban, yo siempre pongo un ejemplo así muy gráfico, ¿no? Cuando un peregrino llegaba a Santiago, aparte de las iniciativas que todos conocemos, como el Pilgrim House o como el convento de San Francisco, etcétera. Pero ¿dónde se encuentra un peregrino? Pues o las escaleras de Platerías o de la Quintana, o se quedan en una terraza, porque no hay otro lugar de encuentro para los peregrinos. Queremos que este sea el lugar de encuentro para los peregrinos, el punto de encuentro para todos los miles de peregrinos que llegan a Santiago, que sea este nuevo centro de carretas, que tendremos que ir construyendo entre todos. El martes se inaugura, la oficina del peregrino se trasladará más adelante, porque todavía acabamos de ver, ayer llegaron 1.200 peregrinos, no es operativo en este momento pues hacer el traslado, esperaremos un momento de menor afluencia, pero sí tiene esa vocación de ser un lugar de encuentro de los peregrinos, un lugar de puertas abiertas para todos los que hacen la peregrinación. Gracias. A mí me gustaría, en primer lugar, disculpar a don Segundo. Un compromiso pues, le ha hecho que tenga que retirarse. Yo, en nombre de la Oficina de Peregrinos, a quien quiera hacer alguna pregunta más concreta que yo pueda contestarle sobre el nuevo centro de carretas, pues estoy dispuesta. Soy de la asociación misma de ODET, Asociación Galega de Amigos del Camino de Santiago, Rafael y María. He oído bien que en ese estupendo y deseado Centro Internacional de Acogida va a haber un espacio específico para asociaciones. ¿Espacio, tiempo o qué? Pues en el Carretas pues tiene varios pisos. La oficina del peregrino está ubicada en el primer piso. Al lado estará la oficina, pues como dice Rafael, de ellos, ¿no? Del Xacobeo. Y en el primer piso estará ubicado un espacio que vamos a ofrecer para todas las asociaciones que quieran tener allí su centro de recepción, de acogida a sus peregrinos o a peregrinos de otras nacionalidades. Hemos tenido ya solicitudes, por ejemplo, como puede ser la de los holandeses o de los países de habla inglesa, americanos, australianos, neozelandeses, que van a tener un centro para todos estos países de habla inglesa, y quien quiera tener su espacio allí de las diferentes asociaciones, pues va a tener allí su espacio, obviamente. Es la buena noticia para los de la Asociación Gallega. Pero ahora una observación que no es una pregunta, aunque
alguien me gustaría que respirara también en lo que yo voy a decir. Fairway por un lado, y la semana que viene la apertura del centro de carretas revelan, son como punto de inflexión son escaparate. Esto, showroom, conocer personas que conocíamos solo de oídas sobre internet, constatar qué ha pasado desde los 30 años que al menos llevo viviendo aquí, cuando no había oficina de ningún tipo y todo lo que os podéis imaginar. ¿Hay alguna cosa en el mundo parangonable al fenómeno jacobeo hoy y ahora en cuanto a número de peregrinos y, bueno, merchandising, como veis ahí en el aspecto de feria, ¿no? De stands, de nuevas tecnologías actualizadas continuamente, diversidad en el aspecto de la acogida, representada por la explícitamente católica de Padre Paco, la de Faith, que acaba de explicarnos? ¿A qué es parangonable esto? Me lo pregunto, os lo pregunto, ¿no tiene respuesta? ¿En la historia, en el presente? No sé, yo realmente no sé si existen otros fenómenos iguales. Me imagino que hay otros casos de otros. Eso es muy de flujos también, ¿no? Que ahora vamos de subida, ahora incremento. Yo, por ejemplo, en el foro, cada enero, febrero, puedo ver el número de nuevas personas que se da de alta y eso indica bastante bien. La predicción es bastante correlativo entre el tráfico en mi web en enero, febrero y el número de peregrinos que entran a Santiago todo el año, el resto del año. Yo puedo predecir bastante bien. Este año, en enero, febrero, un incremento de 10-15%, que creo que es más o menos cuando se está viendo también aquí en Santiago. Pero claro, no sé si esto que pasa aquí ahora con los peregrinos, este fenómeno, se puede comparar a otros en el resto del mundo, no lo sé. No sé si a tenor de la pregunta que ha hecho nuestro compañero, ¿qué os parecen los reportajes que salen a veces de que el camino corre el riesgo de morir de éxito? No te oí. Hay de vez en cuando una tendencia en la prensa que salen reportajes precisamente por el fenómeno que se está creando de que el camino tiene el riesgo de morirse de éxito. No sé qué opinión os merece. Yo creo que no, porque siempre va a haber almas libres, como lo ha habido a lo largo de la historia, que van a recorrer los caminos. Y si llega un momento en el que el camino está masificado, el peregrino auténtico va a buscar nuevas rutas, pero siempre aparecerán locos y locas que seguirán recuperando la memoria de ese camino auténtico, que es esencialmente una experiencia interior. Es muy buena noticia eso del camino de invierno, que ya, si he entendido bien, es ya oficial, que va a quitar mucho tráfico en el camino francés. Y en el camino Resource, la parte de Camino Resources, en mi foro, hay guías subidas ya del camino de invierno, que peregrinos que han hecho PDFs donde tú puedes ir a bajar y caminar el camino de invierno. Sí, la pregunta que yo quería hacer para don Segundo, primero saludar, porque tantos años queremos un sitio para los peregrinos en la catedral, no tenía, y con don Segundo esto ocurrió. Seremos eternamente gratos a ele, porque isto é muito bom. Era para perguntar se vai continuar a ser essas reuniões que há na catedral, quando chegam os peregrinos, que são preciosas, ou se vai todo a trasladar nas carretas. Creo que se está refiriendo usted a las vigilias de oración que se celebran en la catedral en los meses sobre todo de máxima afluencia de peregrinos y no solo peregrinos, bueno, peregrinos todo aquel que llega a Santiago, no solo el que viene haciendo el camino. Sí, efectivamente, se van a seguir haciendo estas vigilias de oración, intentaremos mejorarlas poco a poco, hacerlas en más idiomas para que tengan cabida todo aquel que quiera participar. Sí, al hilo de usted que acaba de referirse al Camino de Invierno, yo soy Aida Menéndez, presido una asociación que promueve el Camino de Invierno desde hace 18 años y bueno, por fin me encanta oír una persona
que ha dicho algo que vengo reclamando desde hace tanto tiempo, justo eso, que va a descongestionar, ayudar a descongestionar el camino francés, la entrada en Galicia. Y bueno, que como sabéis, el plan director lo ha incluido por fin dentro de las rutas que ofrecen esa oportunidad. Bueno, quisiera invitar al foro a que lo recorra, tiene una belleza impresionante, y al mismo tiempo quisiera aprovechar que echo en falta justamente, como aquí se presentan caminos de otras nacionalidades, creo a los organizadores que faltaba que nos invitaran, porque es un camino nuevo y realmente echo en falta eso, que no se haya promocionado en este foro el nuevo camino que ayuda a descongestionarle. Gracias por estar ahí y ayudarlo también a promocionarlo. Nuestra página web es caminodeinvierno.com y, bueno, servicios e invitarlos a recorrerlo. Gracias. Gracias. ¿Más preguntas? Bueno, pues entonces os despedimos y os damos muchísimas gracias por haber comparecido y a ustedes por la participación. Gracias. Gracias.